Hola, nuevamente estamos en un segundo capítulo después de una larga demora por la que pedimos disculpas, pero pasaron muchas cosas como el fin de año, por ejemplo, Como la vida misma. la vida misma. Mi nombre es Camilo Meneses, soy médico internista, estoy con María de Los Ángeles Peñafiel, médica internista también, que trabaja con pacientes hospitalizados. El perro del vecino. No, es el mío. Y con María Angélica Becerra, médico familiar que coordina una unidad de cuidados paliativos universales. La última vez que nos escucharon, hablamos un poco sobre los gabapentinoides para el manejo del dolor neuropático, eh, pero no hablamos mucho del dolor neuropático en sí, más vagamente. Solo para recordar, vamos a traer a la memoria de que el dolor neuropático es un dolor que tiene relación con el daño presente o pasado de un nervio, en el fondo, o de alguna estructura nerviosa, porque también puede ser del sistema nervioso central, que tiene ciertas características que son clásicas que lo definen, como la presencia de algunos síntomas positivos, como la alodinia, las parestesias, algunos negativos, como la hipoestesia, que también puede haber, o la hipoalgesia, características típicas como el dolor urente, eléctrico, punzante, etcétera. Y según eso podemos ir definiendo si es más probable o menos probable que sea un dolor neuropático. Eh, Pocas cosas nos sirven para el diagnóstico. No tenemos herramientas ni exámenes, o sea, no tenemos exámenes, si tenemos algunas herramientas como el cuestionario DN4, que es, por ejemplo, un cuestionario estandarizado que tiene buena sensibilidad y especificidad para el dolor, las dos sobre 80%. Y hay muchos tratamientos que se han intentado a lo largo del tiempo. Hablamos la última vez de los gabapentinoides, algunos más clásicos como la amitriptilina, con muy buena evidencia, pero que ocupamos cada vez menos por los riesgos y efectos adversos. Y hoy día vamos a avanzar con dos o tres medicamentos más, tres o cuatro de hecho, tres o cuatro, sí, en los que nos vamos a enfocar. En el fondo es pain in the ass. Un dolor incómodo, un dolor frustrante, un dolor difícil de tratar, un dolor difícil de categorizar, variable entre cada paciente, entre cada patología, ¿cierto? Como que yo creo que eso es como lo que más desespera a todo del dolor, po, En del dolor general, neuropático. claro, se considera un factor de riesgo de mala respuesta al tratamiento analgésico, que el dolor sea neuropático. Y en el fondo la gran mayoría de las escalas, como se ha logrado reportar, cuando hay muchas sirve un poco y al mismo tiempo está más demostrado que funcionan más para dolores neuropáticos por terapia más que por el cáncer en sí mismo o por la patología que lo gatilla en sí mismo, ¿cierto? Sí. Eso. Así que la materia. Ya. La evidencia en general de los fármacos no es muy buena, como suele pasarnos. Las guías tienen recomendaciones más bien expertos con algo de apoyo de evidencia un poco más débil. Hay algunas terapias no farmacológicas que también tienen evidencia. Vamos a conversar quizás más adelante. Y vamos a saltar al primer medicamento, que es la duloxetina. ¿Ya? No vamos a hablar mucho de los antidepresivos porque la duloxetina es la que tiene más evidencia y la que tiene más evidencia de mejores resultados también. Pero también hay otros antidepresivos que sirven. Por ejemplo, ya le hablamos de la metilpilina. Y la de la vaccina. Serían como. Sí, pero no la había mencionado. Sí, la de la vaccina dicen, o sea, hay cierto dato de la paroxetina también y de otros tricíclicos, me acuerdo, Vamos, vamos, vamos. imipramina y la nortriptilina, que también tienen algo de evidencia como parientes cercanos de la metilpilina. La duloxetina se ha probado en varios tipos de dolor, tanto crónicos no neuropáticos como dolores neuropáticos. De entre los neuropáticos más típicos de que se ha probado, neuropatía diabética, neuropatía inducida por taxanos o relacionada a quimioterapias también, y dolores posoperatorios que tienen que ver con alguna lesión nerviosa. Fuera de eso, fibromialgia, artritis, artrosis, lumbago, etcétera, han tenido alguna evidencia. Hay una revisión de Cochrane con metaanálisis, que siempre son de las evidencias que más nos sirven en verdad, eh, que comparó los distintos antidepresivos para el manejo del dolor en dolor crónico. Nos sirve como aproximación.
eh, y fue publicada recientemente en el año 2023. Y la duloxetina, en dosis tanto altas como bajas, se asocia a una mejoría del dolor versus los otros antidepresivos que en general tienen datos mucho menos claros. Eso para pacientes que reportan una respuesta sustancial de analgesia. En el fondo, pacientes que dicen, efectivamente, esto me está mejorando. Y respecto de la reducción de intensidad del dolor, también tiene buenos datos. ¿Ya? La misma metaanálisis vio que tanto más en dosis alta que en dosis baja, pero en los dos se veía un buen resultado dentro de los mejores que tienen los antidepresivos, que los demás tienden a tener resultados que estadísticamente pasan por el cero, por lo tanto cruzan la línea de beneficio-no beneficio y no serían tan beneficiosos. Respecto a efectos adversos, es muy segura. Entonces, todos tenemos experiencia, la han usado. No sé si alguno ha tenido una mala experiencia con duloxetina. Sodio. Hiponatremia, yo he tenido Sí. un paciente que hizo delirium. Como en general con todos los antidepresivos, en realidad Como uno todos los debería ser antidepresivos. bastante acucioso si tengo un paciente con antidepresivos, sertralina, duloxetina, Claro. lafaxina, que tanto usamos también en adulto mayor, se me olvidó, Escitalopram. el escitalopram. Hay que hacer su seguimiento de electrolitos, tampoco cada 3 Claro. meses ni nada, pero sí, bueno, sí, puede ser cada 3 meses o 2 veces al año que uno le eche un ojito ahí Claro. al sodio. Teóricamente, el comportamiento dual, la inhibición de recaptura de noradrenalina podría tener más efecto hemodinámico y todo, pero a mí nunca me ha pasado. No. Sí, duloxetina. al final uno también mata un pájaro mata 2 pájaros de un solo tiro, porque hay pacientes que incluso por el dolor o por su patología de base tienen un trastorno del ánimo y además de eso tienen dolor neuropático y ahí uno aprovecha, o sea, la verdad es que es bastante útil. Encuentro que es útil, efectivo. Recordando que probablemente a dosis menores vamos a tener el efecto analgésico Eso sí, versus claro. buscando efectivamente, o sea, Antidepresivo. un efecto antidepresivo. En este Pero, caso, claro. probablemente uno se va a ir, va a buscar dosis más altas a largo plazo. Exacto. Quizá inicialmente. Claro. Sí. Pero teniendo en cuenta esto, igual Sí. puede pensar uno en usarlo como su efecto antidepresivo y además 100%, analgésico. Claro, yo en mi ansiedad me fui disparado a hablarles de los datos y no ¿Ya? le hablé de la duloxetina. No, pues. Ya, muy Vamos a bien. hacer una retrospectiva. La duloxetina es un antidepresivo dual con efecto inhibidor de la receptora de serotonina y noradrenalina. La dosis en general que ocupamos son de 30 a 60 miligramos, se puede llegar a 120. Con 30 miligramos ya empezamos a ver efecto analgésico, no así antidepresivo. Y a diferencia del efecto antidepresivo, que como en todos los antidepresivos demora 2 a 3 semanas, el efecto analgésico parte al tiro o muy rápido. ¿Ya? Entonces tiene esa otra ventaja. Sí, al tiro lo considero un poco Sí, fantástico. se ha visto, Lo pero, esperamos, pero en general. pero sí es un efecto más rápido y no hay Sí. que esperar 2 o 3 semanas antes de cambiarlo. Así que uno en una semana ya podría tener una idea de cómo está respondiendo y ir ajustando la dosis un poquito más rápido. Ujú. Otra cosa que se encuentra en este mismo metaanálisis de mejora del dolor, de los resultados, es que también mejora la función física, que es algo que nos importa mucho porque el dolor crónico, sobre todo, interrumpe mucho la función física como una de las causas por las que deteriora la calidad de vida y también se vio una mejoría versus lo otro y también que muchos pacientes reportaron que había habido un cambio grande o muy grande al usar la duloxetina versus otro antidepresivo. O sea, en general está bien. Reconociendo esto como un círculo virtuoso. Un Claro. paciente que se mueve más probablemente va a tener menos dolor además, en Claro. relación a. Y todo va a incidir en una mejor calidad de vida finalmente. O sea, menos dolor, Sí. me muevo más, participo más, mi Mejora la ánimo está musculatura mejor. probablemente. Más posibilidades de rehabilitación también con una mejor respuesta. Claro. Y hay otro Cochrane que también es que incluye tratamiento de neuropatía, ya no solo fibromialgia, que lo aprueba en distintas dosis, que también para todas las dosis tuvo beneficio. Así que está con 2 metaanálisis Cochrane, ya bastante bueno. También comparado con placebo, también todo le fue bien. Y creo que con eso da bastantes datos de eficacia, es uno de los más fuertes que tenemos. Tiene bastante datos de seguridad y lo importante es que tiene un número necesario a tratar, es decir, cuántos pacientes le doy yo duloxetina para mejorar el dolor, que es más o menos de 7. El mejor que tenemos hasta de la amitriptilina, que tiene como 5 de NNT. Y la pregabalina tiene también como 7. 6,7 en verdad tienen los dos. Entonces, con 7 pacientes que yo le dé, mejoró a 1, es un número que es muy alto, pese a que no suena tan alto, pero es muy alto para los tratamientos que hacemos habitualmente. Y sumado a eso, en el fondo, obviamente, uno lo va mezclando con el perfil de paciente. Porque Claro. uno podría entrar solo con duloxetina o podría entrar con duloxetina más pregabalina.
es. Dependiendo, por ejemplo, el trastorno del sueño, perfil ansiolítico, etcétera, si mezclamos o no mezclamos. O La su fibromialgia, opioide. exacto. Fibromialgia es algo que sabemos y tiene respaldo en la evidencia con respecto a la mezcla, versus, por ejemplo, el dolor neuropático por quimio, donde la duloxetina es la que la lleva, no así la pregabalina. Entonces, también, obviamente, con la moda de la terapia, el tamaño del zapato del paciente sigue siendo como relevante. O sea, podríamos posicionar como al tiro más o menos una primera línea, ya, o no una primera línea quizás, pero como dos primeras opciones, pregabalina y duloxetina, que puede ser incluso más segura, de acuerdo a lo que vimos la 100%. última vez, que la pregabalina. O sea, es que 100%. incluso viendo un poco como lo que hemos leído todos en todas las guías y lo que hemos revisado, es que siempre la primera línea en general, si bien como menciona Lele, hay que individualizar a cada paciente. La primera línea siempre son antidepresivos, siguen hablando de la mitriptilina, porque la Yo mitriptilina, la quiero, yo la Es quiero. buenísimo. la mitriptilina tiene un muy buen, o sea, tiene una muy buena respuesta, es muy buena, pero el perfil de seguridad, ahí ojo, Ahí el sodio y más que con nos adultos consulta. mayores, en realidad. Sí. Y por lo menos yo en mi setting veo harto adulto mayor, entonces es poco lo que yo uso la mitriptilina y le tengo harto respeto con respecto a sus efectos adversos, en realidad el perfil de seguridad, pero están los tricíclicos, los gabapentinoides y la duloxetina o venlafaxina, que también va ahí como por ahí ganándose su espacio un poco. Entonces yo creo que ahí como en primera línea de dolor neuropático estamos. Ahora, con respecto, así es una pincelada rápido, 5 segundos con respecto a la venlafaxina, poco disponible en los arsenales, Sí. cara, y mucho perfil de síntomas ante la suspensión, a la no administración en un día. Son pacientes que lo toleran muy mal, o sea, pérdida de vía oral o náuseas, vómitos, etcétera. Hipertensión. Y es buena Entonces, para la probablemente es un cefalea. fármaco, Cefalea intensa. probablemente es un fármaco para insomnia. Ya. Ahora, Y hablamos harto de fármaco sistémico. ¿Pero qué pasa si necesitamos algo más local? mira, aquí yo soy una fan. Una fan. Principalmente, Yo tengo un nivelador. No, ando con una cremita. no. A ver, principalmente voy a hablarles de la lidocaína. Del parche león. Ya, Qué antiguo. oye, no deja de ser. La siga con caneta también, ¿no? Altamente disponible en la feria. Ya, pero bueno, vamos, concentrémonos a lo que nos convoca. La lidocaína. Bueno, ampliamente conocido, un anestésico local, ¿cierto? Principalmente usado en el setting del dentista, pero que nosotros en el mundo paliativo lo utilizamos bastante. Es un fármaco que al final lo que hace es bloquear los canales de calcio y por lo tanto disminuir la transmisión del impulso nervioso hacia arriba. Y considerando que en el dolor neuropático tenemos esta cablería nerviosa en el fondo que está desenfrenada, alocada, disparando sin parar, la lidocaína en el fondo lo que llega a hacer es tratar de bloquear estos impulsos y por lo tanto frenar de esa forma, fisiopatológicamente hablando, el dolor. Tenemos distintas presentaciones, tenemos parches, tenemos cremas que se hacen por receta magistral, tenemos sprays de distintos porcentajes, ¿cierto? Tenemos distintas formas de administración, tenemos de administración vía subcutánea, podemos administrarla de forma endovenosa, y tenemos ahí como en el cajón de más la medicina complementaria, pero no por eso menos relevante, la terapia neural, ¿cierto? Y en esta caja de gatos de la lidocaína tenemos el conflicto que, como varias cosas en paliativo, es un fármaco antiguo, es un fármaco que empíricamente nos ha permitido, probablemente con un perfil de seguridad súper bueno, casi no hay reportes de la lidocaína tópica que generen algún tipo de reacción adversa grave, ¿cierto? Y por lo tanto, a pesar de no tener una evidencia robusta al respecto, y en donde la Cochrane hace una revisión en el 2014 y la mantiene estable en el 2017, donde no hay ninguna farmacéutica que quiera en el fondo investigar más sobre esto porque no es prometedor, digamos, con respecto probablemente al tema económico detrás de esto. Y en esta revisión, en el fondo, después de pescar infinitos documentos, finalmente logran tener 2 estudios donde finalmente son solamente 508 pacientes y que cuando tratan de determinar si... Solamente 508, nos pusimos exigentes, así. Pasamos de 10 pacientes por estudio a 508 y no, es poco. No, pero Dos de 250. sí, el N más menos de 50 por estudio, ¿ya? Porque son 2 en total.
Cosa, Cosa poco. bueno, hay que ponerse exquisito. Sí, sí, está bien. Si no, ahora cuándo. Hay que subir la vara. Bueno, entonces, y finalmente, probablemente son de baja calidad porque tienen un N reducido de 50 pacientes donde cuesta en el fondo determinar realmente si es una cara o sello o es realmente extrapolable a la población. Y además porque en el fondo son diseños cruzados donde el washout del fármaco no está tan claro si realmente es correcto, pensando que es un fármaco que es cutáneo, ¿cierto? Y además, como son estudios que están tratando de asegurar un fármaco, son estos estudios enriquecidos donde inicialmente le prueban el fármaco a todos y a los que les va bien son los que los meten al estudio y los randomizan. Entonces, es un poco sesgado y te va un poco a la segura con el perfil de seguridad, a pesar de que ampliamente nosotros sabemos, ninguno de ustedes ha tenido alguna reacción adversa, ¿no? Que lo hayan visto tópicamente. O sea, con No, suerte ni viste siquiera un la Rax híbrido. No. Entonces, claramente es algo que Y funciona. solo te voy a interrumpir un poquito ¿Ya? antes de seguir, porque no sé si para toda la gente familiarizada con los diseños cruzados de estudio. Entonces, solamente para aclararlo, son diseños de dos ramas en que la rama A recibe una intervención, por ejemplo, lidocaína, la rama B recibe placebo, la reciben, por ejemplo, por 2 semanas, después se da un periodo de washout o de lavado del medicamento para que se desaparezca el efecto completo y se invierte en la rama. Entonces, A pasa a recibir placebo y B pasa a recibir lidocaína. Entonces, lo que se hace en el estudio es que se compara ambas ramas en contra, en el fondo A versus B, pero en cada momento. Y también se comparan entre sí. Entonces, ven si el dolor subió, por ejemplo, cuando pasé de lidocaína a placebo, si bajó cuando pasé de placebo a lidocaína, obviamente, y también cómo le fue a A con lidocaína versus B con placebo y a la inversa. O sea, Camilo, lo que queréis decir es que finalmente el paciente pasa a ser su propio control. ¿Sí? Se Lo entiendo controla bien. contra sí mismo y contra la otra rama. Entonces, es un buen estudio para este tipo de intervenciones. Y lo otro en general son estudios que tienen poco N, pero cuando un estudio puede ser poco N, para que nos vayamos ya en esa, un estudio con poco N puede llegar a ser positivo significativamente si la diferencia o el impacto de tu intervención que quieres demostrar es muy grande. Porque si yo quiero demostrar que un paciente bajó de 10 de EVA a 0, yo con 10 pacientes lo demuestro. Si quiero demostrar que bajó de 5 a 1 y que eso fue clínicamente significativo, quizás necesito mucho más O sea, un pacientes. tamaño menstrual más grande. Claro, perdón, lo dije al revés. Pero no importa, se entiende. Claro, el tamaño muestral chico me permite detectar diferencias muy grandes versus el tamaño muestral muy grande que Bueno, con este dato rosa, para que sean expertos en evidencia después de escucharlo. es que no son diseños típicos. Sí. No, no, y entretenido, ¿ya? Por De supuesto, hecho, siempre yo ponemos lo el dije tip- sabiendo que tenía más un experto en el tema. el tip ñoño Pero- de la noche. En el fondo, resumiendo, el tratamiento con lidocaína tiene una evidencia que no es robusta, con un tamaño muestral que no es el ideal y con probablemente un desarrollo que tampoco es el ideal, pero es ampliamente sabido y de nosotros empíricamente, y es lo que hace que este fármaco se mantenga en el mercado y se mantenga en las guías clínicas, que funciona empíricamente, sin tener el respaldo de la evidencia con los estándares de hoy en día. 2, tiene un perfil de seguridad que hace que en pain no hay engaño, lo probamos, si no funciona, avanzo, ¿ya? Y en el fondo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero esto ya es parte de mi cosecha, que en el fondo al paciente el ver un parche en la zona les genera algo. Y muchas veces el saber que no tienen, que se los administró y que tienen puesto el parche ni siquiera saben lo que es la lidocaína, genera que haya cierta acción directa con poner algo para el dolor. Es que igual el parche tiene no sé cómo se llama, la capita de pegamento, además de lidocaína, tiene Es frío. tiene un efecto refrescante. Ajá, Entonces a los pacientes, por ejemplo, con alodinia les alivia rápido. así es. Sí, de la administración del parche, solo decir dos cosas que no sirven. No, tres cosas. Una, nos sirve para dolores que cubren un área más a una hoja tamaño A4, que es más o menos 24 por 20 centímetros. Sí. No sirve tener el parche pegado 24 horas, porque el parche se pega 12 horas y después se deja la piel descansar 12 horas. Y por lo tanto tampoco sirve pegarse un parche 12 horas, sacarlo y pegarse otro por 12 horas. ¿Ya? No sirve el uso continuado, porque eso sí genera irritación en la piel versus pegarlo 12 horas y dejar descansar 12 horas. Y en ese punto es importante también cuando se prescribe decirle al paciente en qué momento del día es peor su dolor. Claro. Si es en el día,
pues si es en la noche. Y eso también puede sonar obvio, pero también pasa que los pacientes uno no lo verbaliza y los pacientes se pegan el parche durante el día por 12 horas y en realidad es en la noche cuando más le molesta y le cuesta dormir y no se aguanta la sábana. Entonces Cuando el se parche acuesta, debería estar entonces, administrado en el momento de más dolor. idealmente, sí. Si mi dolor es mayor en la noche, me lo pongo 12 Y horas ojo, en la noche. en la zona del dolor, a diferencia de los parches de opioides. Con piel indemne. Sí, con Ya, piel entonces indemne, también sí. es un detalle, Sí. ya puede que vamos a sonar decir. obvio, Porque claro, este nos efecto reímos, es local, pero pero el del ya. opioide es sistémico. Entonces hemos visto parches de opioides pegados en el cuero cabelludo. Sí. Entonces, no, aquí no. Lo hemos visto. Sí, es Tenemos un esquema. importante. Puede sonar obvio y nos reímos, pero Sí, efectivamente sí, son cosas que se hay ven que y es acordarse. importante que expliquemos y eduquemos a los pacientes y a las familias en eso. ¿Ya? Bueno, y saber en el fondo que así como existen los parches de lidocaína, ¿cierto? Que la idea es que la superficie no sea mayor a una hoja de A4, el tamaño que uno quiere cubrir. Saber que también existen recetas magistrales que uno puede mandar a hacer en donde uno se aplica la crema y luego se pone al Lusaplast encima. No necesaria la luz. Ah, No. Se No, puede, se absorbe puede ocupar rápido, sin ¿no? la luz. Se Sí, pone y chum, se absorbe. sí. Bueno, la crema no estaba validada en Chile como indicación. Estaban haciendo el estudio en la Católica para mí la farmacocinética, porque no se sabe bien cómo es la absorción de la crema. Sí la ocupan en otros países, incluso la venden en la sí, la farmacia. venden. Es muy buena para la alodinia, es maravillosa para los pacientes que tienen mucha alodinia, es así brutal. Para la fisura anal. Hay que tener cuidado así con la administración en zonas muy extensas, en piel irritada, por ejemplo, que tenga racho, cosas así, porque aumenta la absorción y palmas de la mano y de los pies. Entonces, por ejemplo, el paciente con neuropatía por quimio o el paciente con neuropatía diabética no es tan buena idea porque esas zonas absorben más. Pero eso, en la Católica tiene un estudio andando que de hecho no sé si todavía están recibiendo pacientes. Mira, qué interesante, no sabía eso. ¿Ya? Y bueno, aprovechando, yo creo, del tema cutáneo, Tópico. ¿Le gusta el tópico, ají? Mm, ¿Le gusta lo picante? a mí me carga el ají, debo decir. Soy mala para lo picante. a mí me encanta. Me sale agua de la nariz, me pongo a estornudar. Soy una mexicana frustrada. Debí A ver. haber nacido en México, no en Colombia. ¿Ya? Así que yo les voy a hablar de capsaicina. Capsaicina que está en boga, harta propaganda por ahí de la industria. Y la verdad es que, bueno, sí, revisamos acá entre todos y voy a hablarles un poco de la capsaicina también rápidamente. Recordar que es un parche, viene en presentación de parche, al 8%, que contiene una alta concentración de capsaicina que viene del ají, efectivamente. Y son 640 microgramos por centímetro cuadrado, que es harta, es muy alta la concentración. Y que además de eso, lo importante también es que se libera rápidamente al contacto con la piel. Y su mecanismo de acción es inhibiendo, claro, es una inhibición, una desensibilización reversible de los receptores vaniloides que se encuentran en los receptores de la piel, están expresados ahí en la piel y en los receptores. Y ahí lo que pasa es que bloquean como la respuesta que ellos pueden tener al efecto, como efectivamente también igual que la lidocaína, como la transmisión del dolor, como que inhibe esta transmisión a nivel de estos axones y lo bloquea. Como tiene una alta concentración de capsaicina, este efecto dura 3 meses. ¿Ya? Entonces, por eso es que la indicación del parche de capsaicina es usarlo cada 3 meses por un máximo de 4 ciclos, es decir, durante el año. Esto con el objetivo de buscar efectivamente que el paciente tenga el efecto de disminuir su sensación de dolor neuropático en cada evaluación. ¿Ya? Revisando, bueno, yo aquí vi 3 papers que tengo a la mano. Efectivamente, los estudios que se han hecho son y el uso, igual que con el parche de lidocaína, es en neuropatías periféricas, puntualmente en neuropatía diabética hay unos estudios, en neuralgia postherpética también hay otros estudios, también incluso en neuropatía inducida por VIH, y digamos también como lo que está un poco como en boga es en neuropatía inducida por quimioterapia, ¿ya? Por ejemplo, en esta inducida por quimioterapia, puntualmente con el oxiplatino, que parece que es el que más alto porcentaje, o por lo menos con los estudios que encontré acá, Camilo, que está haciendo su beca de oncología, me rebatirá qué otro produce más neuropatía
por quimioterapia. Pero digamos que efectivamente en este estudio vieron, o sea, el oxiplatino tiene un alto porcentaje de como con este efecto adverso. Y efectivamente encontraron con el uso de la capsaicina que igual también ahí ellos hacen la salvedad de que depende también de la cantidad de oxiplatino que el paciente reciba. Si tiene una menor Obvio. cantidad una menor cantidad de dosis de oxiplatino y tiene neuralgia post quimioterapia secundaria, va a responder mucho más fácil a la capsaicina. O sea, su disminución en EVA, por ejemplo, fueron 5 puntos versus si la dosis de oxiplatino era más alta, la disminución en la escala de EVA era de 2,5 puntos. O O sea, sea, era ¿qué como... tan quemado estaba el cable con relación a la dosis? Exactamente. Lo que Entonces pasa es también que, es dosis dependiente, o sea, como del efecto del oxiplatino, claro, es lo que que pasa la es que el capsaicina... oxaliplatino efectivamente es un efecto acumulativo. Exacto. Entonces, es raro que un paciente aguante más de 7, 8 ciclos sin una neuropatía que empieza a ser más pesada. Entonces, ya ahí es grado 2. En oncología se gradúa todo en G 0 a 5. Grado 2 es que ya empieza a tener como a ser permanente, a ser más doloroso porque no interrumpe la actividad de la vida diaria. Ya en G3 tenéis que suspender medicamentos. Entonces, a eso puede llegar. Y, Y con un G2 ajustáis dosis. claro. Y lo otro es que esto no necesariamente se pasa. Hay pacientes que quedan con la neuropatía paciente, Yo tengo pacientes curados de cáncer que quedan con neuropatía. y heavy. O En sea, la falta, ahora de que hecho han hay ido un a todo. estudio de Cutens, perdón, de capsaicina. Bueno, si es lo que hay. Es Es que que no, lo que hay es esa marca. no, es que no hay sé más. si es, no sé No hay si es. más. No hay más. No, pero No es hay un estudio más. clínico Ahora de es exclusivo. capsaicina en Sí. neuropatía porquina. Sí, Que y habitualmente además, son los platinos y los taxanos, que son claro, los dos grupos como más. claro. De hecho, también lo que dicen, igual me imagino que en estos estudios que deben estar por salir próximamente, porque la verdad es muy poco, es que también se habla de regeneración nerviosa Sí, con la capsaicina. sí. Y todo esto, pues bueno, me imagino que estarán haciendo su buen proyecto ahí, haciendo biopsias de piel y eso para poder comparar si efectivamente hay regeneración nerviosa, también que se regeneren las fibras nerviosas subcutáneas y también dérmicas. Yo creo que si es así, bueno, este medicamento promete. Que se regeneren bien esos Y que se regeneren bien, efectivamente, claro. No a disparar como loco. Claro, sí. Y bueno, lo otro, el último comentario, ya para terminar, para no aburrirlos, es que el tratamiento tópico está dentro de las líneas de tratamiento del dolor neuropático, viene siendo una segunda, incluso una tercera línea. Sin embargo, nuestra recomendación y en nuestra experiencia, y eso también lo estábamos conversando antes, es que para nosotros es también un coadyuvante que se puede hacer en conjunto con la primera línea, por ejemplo, de hacer parte de la primera línea y que incluso, también como lo comentó Lele con la lidocaína, la capsaicina también podría ser eventualmente un tratamiento de primera línea en dolor neuropático, según el perfil de pacientes. Si yo tengo también un paciente adulto mayor, que tenga harta carga de comorbilidades, que tenga también algún problema con efectos adversos de medicamentos, la lidocaína y la capsaicina son una buena opción como primera línea en el manejo de tratamiento, facilita la adherencia porque no tienen que estar pendientes ni de estarse untando nada si fuera una crema, ni de estar tomando un medicamento y el efecto adverso es solamente local. Dicen que arde. Arde y eficaz. Yo eso quería decir, que en el fondo yo he tenido la oportunidad de ver pacientes que efectivamente son probablemente este estudio, en donde les he preguntado. Una dice que fue el peor dolor de su vida exponerse a los parches de capsaicina, porque además como repetitivo, y que no lo volvería a hacer, porque además no le sirvió. Es una neuropatía por quimio. Una paciente igual que ha tenido es un dolor súper complejo. Y otro señor, que en el fondo él dice que ha sido el peor dolor de su vida, pero que lo repetiría 100 veces porque después de eso nunca más le volvió. Entonces, en el fondo saber que, ojo, que es caso a caso, Es que es pero como... que, no sé, a mí no me gusta el ají, po. O sea, yo me Pero hay imagino que me pongan pacientes ají en la boca sin parar y me muero. sí. Entonces, Pero dura poco, o sea, dura O minutos. sea, el efecto, Como uno segundo lo tiene minuto que poner por la una duración, hora, claro, a menos que lo pongas en planta de los pies, que claro. es de 30 minutos la duración. Tiene que ser en un lugar, a diferencia de la lidocaína, y va un pro versus un contra. La lido la pone el paciente solito en su casa, ya, en esto el paciente tiene que acudir a un lugar, ya sea la clínica, en un lugar donde también le puedan monitorizar la presión arterial, que lo puedan observar, ya, y además de eso, ahí voy, es costoso, ¿ya? Y no Igual está, implica no está ampliamente disponible. no está ampliamente disponible, es un parche que cuesta aproximadamente 300.000 pesos, cada 300 parte. y fracción Pero cada ojo, parche. que te venden una página como de tamaño, por decir algo, una hoja de blog, aunque tú tengas que ocupar la palma de tu mano. Claro.
Por lo tanto, lo que recomiendan habitualmente es que se contacten a los... Conseguir un partner con quien dividirlo. Entonces, lo que hacen muchos fisiatras es que hacen eso, como, oye, tengo 2 pacientes más que necesitan, compren un parche entre los 3 y lo partimos 1/3 para cada uno porque esto ocupan el parche y la gracia es que lo van ocupando cada vez más lejos. Ujú. Entonces, lo ocupaste una vez, lo ocupaste al mes, lo ocupaste a los 3 meses, a los 6 meses y no lo ocupaste más. Así está como planificado Sí, es originalmente. un poco la idea, pero sí, Si se cumple no es otra cosa. Pero, las 4 claro, dosis son 1 millón y tanto de Claro. inversión del paciente, ¿ya? A menos que se pueda dividir entre compañeros que lo vayan a usar. Y lo otro es que tú abres el parche y lo tienes que usar. Sí. No es como el parche de lidocaína que tú puedes fraccionar con tus tijeritas, guardarlo y te lo pones al día siguiente. Este no, se abre y se usa. Entonces, claro, tiene algunas limitaciones con respecto a eso, pero no significa que no se le deba dar el chance. ¿Ya? Ojo que Así el parche que, de lidocaína tampoco es barato. Pero cuesta no, la mitad. pero está, por lo menos, por ejemplo, Pero en muchos el lo tienen público en está en el canasta. GES, Sí. está en canasta Sí. GES. Así que, bueno, eso era lo que les queríamos Esta comentar. fue nuestra sesión de 20 minutos que duró 32 minutos. Perdón, quisimos ser más rápidos, pero la mitad igual es introducción. Esperemos que no se aburran, escúchenos, síganos, dennos like. Recomiéndennos. Sí, y la verdad es que me tomé un vaso de agua y me dio hipo, señoras y señores. Nuestro próximo capítulo es un spoiler. Ya, chao. Chao.